Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Así como Petro y Cairo, si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. A la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga Industria Uruguaya. Apoyemos a la mano de obra nacional porque consumiendo productos nuestros generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Apoyan Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Pircastone, soluciones integrales a los problemas de humedad. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Y Pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Bueno, y volvemos a nuestra conversación con Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT. Quiero compartir un comentario entre varios de nuestros amigos televidentes. Viene de Romeo Otero y dice: el mismo derecho de ir al paro o lo que quieran es el derecho a no compartir la idea y poder trabajar si así se quiere. ¿Cómo se ve esa...? Es una conducta muy rara esa, ¿no? Por ejemplo, acá los trabajadores del canal gozan de una canasta, cada 6 meses cobran aumento de sueldo. Y eso es gracias a la lucha de los sindicatos. Cuando pasan a cobrar, cobran. Cuando llega el momento de luchar, dicen, bueno, yo tan de acuerdo con el paro no estoy. Coherente no es, pero yo lo admito. En primaria hay gente que va a trabajar. Es la menor cantidad de gente, la mayor cantidad del sindicato para. Pero admito que tienen ese derecho. Pero constitucionalmente está el derecho a la huelga. Hay gente que no tiene por qué hacerla. Pero en general se benefician de las enormes conquistas que ha tenido el movimiento sindical en este tiempo. Por ejemplo, y muchas veces, luego que no han hecho ninguna huelga, cuando tienen alguna dificultad en el trabajo o lo despiden, después es el sindicato el que los defiende, ¿no? Podría dar acá 100 ejemplos continuos de eso, ¿no? Pero admito que la libertad es para todo, también para no ejercer el derecho que tienen a la huelga. Digamos, nosotros tenemos derechos, no tenemos todos por qué ejercerlos. Por ejemplo, todas las mujeres uruguayas tienen derecho a la ley de la interrupción voluntaria del aborto. Pero es un derecho, no hay por qué ejercerlo. El derecho a la huelga es un derecho. Las personas no tienen por qué hacerlo. Yo parto de la base de que si todos los trabajadores organizados peleamos por objetivos comunes, tenemos una bandera trazada, tenemos algunas ideas para llevar adelante y objetivos que son plausibles, cuanto mayor cantidad esté organizada peleando por un mismo objetivo, más logros se tienen. En este periodo, negociación colectiva, libertad sindical, convenios del sector doméstico, 8 horas del sector rural, 56% aumento salarial, duplicación de los salarios de maestros, 2,5 veces el salario de auxiliares de comedores de escuela, 3 veces los trabajadores de la limpieza y de la seguridad privada y por 4 los peones rurales. Me miro al espejo del movimiento sindical uruguayo y realmente siento el orgullo de pertenecer a él. No todo el mundo tiene por qué compartir estas banderas, pero creo que he dado suficiente argumentación de por qué vale la pena poner los derechos a trabajar, afiliarse al sindicato, hacer las medidas que el sindicato vota democráticamente y luego también recoger los frutos de esas peleas, ¿no? Claro. Pereira, el lunes ustedes tienen una reunión con el futuro ministro de Trabajo. ¿Es cierto eso, Pablo Mieres? Es verdad. ¿Qué expectativas tienen para ese primer encuentro formal, ¿no? Es importante. Parto de la base de que una de las herramientas de esta reflexión es el diálogo. Parto de la base de que este proyecto de ley tiene que producir fuertes contradicciones adentro de la coalición de gobierno y fuera de la coalición de gobierno. De hecho, yo ya hablé con Pablo da Silveira para tener alguna reunión con el tema de educación, deberé ver después con CESEU, he conversado con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, he conversado con la vicepresidenta electa Beatriz Argimón. El viernes pasado me visitó en mi casa el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, e intercambiamos puntos de vista sobre la ley de urgente consideración. Es decir, no hay ningún actor que quede fuera de esta pelea. Y nosotros vamos a procurar de generar la mayor cantidad de voluntades en el sentido que el PIT-CNT y las organizaciones sociales van. Yo he escuchado organizaciones del feminismo diciendo, bueno, las relaciones consensuadas tienen que ser a partir de determinada edad. Ahí hay una expertise, hay que escuchar. He escuchado el tema de la violencia y he dicho, bueno, señores, el lugar donde mi abuela Gloria decía que era el lugar más seguro donde yo estuviera, hay 40.000 denuncias de violencia doméstica dentro de nuestros hogares, producidas por compañeros, excompañeros, parejas, exparejas, que llevan incluso a lo peor, a
a violentar el bien supremo a preservar, la vida. Entonces, todas estas cosas las tendremos que tratar. Las sociedades se integran en la medida que construimos valores comunes, comunidades. La escuela pública de Varela, donde todos nos íbamos a sentar en un mismo banco, los hijos de los empresarios, de los técnicos, de los profesionales, de los trabajadores, no está más. No. ¿Cuál es la sustitución para que esa escuela pública juegue un papel fundamental? ¿Acaso alguien cree que se puede reformar la educación sin la participación de los maestros, de los profesores, de los funcionarios? Es como si alguien quisiera hacer una cocina sin preguntarle a un chef. Probablemente quede muy bien, pero no sirva para cocinar. Entonces, cuando un arquitecto va a construir una cocina, en general consulta a un chef, ¿verdad? Bien. Bueno, parto de la base de que estas cosas deberían suceder en el sentido común. Y en este caso la discusión es por el sentido común de los uruguayos. Yo parto de la base que la mayor parte de los uruguayos cree en la libertad, que la mayor parte de los uruguayos quiere proteger a ANCAP y Antel, que la mayor parte de los uruguayos quiere proteger una educación libre, democrática, gratuita, obligatoria, que la mayor parte de los uruguayos defienden que el Estado uruguayo tenga una fortaleza tal de que pueda atender a los sectores más vulnerados de la sociedad, pero ese sentido común siempre está en disputa con otros sectores de la sociedad. Mientras hay un sector que pide que aumente el dólar, que se genere mayor rentabilidad para su sector, que se le baje el subsidio al boleto, nosotros decimos, bueno, esperen, que del impuesto a los sueldos salen muchas joyas, ¿no? Entonces, digamos, en cierta medida, construir una sociedad democrática del valor de la uruguaya requiere conservar determinadas garantías, que yo creo que en algunas partes de este proyecto se vulneran, ¿no? Se vulneran garantías. Y bueno, ya se puede decir. Yo puedo decir que sí. La huelga es una garantía violentada. Parto de la base que esto lo van a modificar. Esto va contra toda la normativa OIT. Porque no habla de la ocupación, habla de la huelga. Y le da al gobierno una función que no puede tener, que es decir, cuándo una huelga es legal o no. ¿Y esto es una estrategia? Es decir, en una negociación, y usted sabe mucho más de eso que nosotros, muchas veces se plantean argumentos extremos para que a la hora de negociar justamente se haga una llegada a una suerte de punto medio para dar a la otra persona o a la otra entidad con la que se negocia la argumentación de decir, bueno, yo cedí todo esto. Sí, estamos apurados, vayamos despacio, ¿no? Porque parto de la base que va a haber distintos actores contraponiéndose con esta ley. El movimiento sindical es uno, pero escuché a los fiscales oponiéndose a la parte de seguridad. Bueno, escuché hace expertos 3 días en justicia penal diciendo que estas normas que están aplicando con cambio a la normativa penal van a ser negativas para el Uruguay y su seguridad. Inclusive ayer he escuchado a los cooperativistas cuestionar el proyecto de ley. Entonces, cuidado, en esta pelea no estamos solos, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Qué es lo que le hablo de la velocidad? Que requiere el movimiento sindical construir las fuerzas necesarias para ganar el sentido común de la sociedad uruguaya. Que no se gana ni a empujones ni a gritos. Se gana con argumentos. Diría Héctor Rodríguez en la década del 60. La frase más dura no es la que más dura suena, sino la que más gente convoca. Y nosotros cambiamos la sociedad en la medida que convoquemos mucho más de la mitad. Como lo hicimos en el año 92, que evitamos la privatización de la empresa pública Antel, y hoy Antel le da fibra óptica a los hogares crema y a los hogares de bajos recursos. Le pone internet gratis a las escuelas, a los liceos y a las plazas. Le entregó a un niño una computadora y puede ser funcional a la internet porque hay esa internet colocada. Yo quisiera saber qué empresa privada en el mundo ha hecho una obra social de este tipo. No hay otra que el Estado actuando en favor de los más débiles. Y acá donde el movimiento sindical tiene que jugar un fuerte equilibrio. Defender sus intereses, por supuesto. Nadie puede decir no vamos a defender nuestro salario, no vamos a defender que los trabajadores del canal reciban la canasta o el premio a fin de año. Todo eso lo vamos a defender, pero al mismo tiempo vamos a defender que los más débiles accedan a los derechos. Usted tiene todavía en el Uruguay 17.2% de los niños de 0 a 6 años bajo la línea de la pobreza. Horrible. Cuando lee los expedientes de esos niños, fueron violentados sexualmente, fueron violentados, pasaron por todas las penurias. Y le pide que tengan los mismos rendimientos escolares que nuestros hijos. Es hipocresía eso. No hay un punto de valor. La calle comete un enorme error cuando dice que la diferencia entre un educado en la educación pública y privada es poder pagar un colegio. No es pagar un colegio. Es el lugar de origen donde nació ese niño.
Quienes fueron a la escuela Grecia y a la escuela Maristas en la misma cuadra, el Yauri, tienen el mismo nivel de conocimiento, el de la escuela pública que el de la escuela privada. El problema es cuando naces en una casa que tiene piso de barro, que tiene el baño afuera, que no hay un libro, que tenés 2 generaciones de familiares con analfabetismo, con desuso, que no creen que la educación va a ser la salida al futuro de esa persona, y esto se cambia con cultura, no con imposiciones de normativas duras. Hay que leer esos expedientes, los leemos acá juntos el día que quieran, no los nombramos, pero los leemos. Y entonces, ¿por qué esperábamos de esos niños unas respuestas distintas? Si el último derecho que pierden es el derecho a la libertad. Todos los demás ya lo han perdido. No han accedido a un libro, no han ido al teatro, no han visto una película en el cine, conocen el mar porque la Federación de Magisterio y Primaria arma campamentos escolares y por primera vez ven el mar, a pesar de que viven muchos a menos de 2 kilómetros. Esto nos debería desgarrar el alma. Y si no nos desgarra, estamos mal como sociedad. Y después los penamos. Los tenemos en el INISA y luego, un poquito después, en el CONCAR. ¿Te ha tocado ir a la cárcel? Pobres y jóvenes. Y varones. Y varones. Pobres, jóvenes y varones. Y esto nos debería partir el alma. Porque la diferencia entre alguien que está internado en la minoridad y en las cárceles de mayores son apenas unos meses. Entonces, cuidado, cuando no atacamos las causas sociales que traen después las dificultades de violencia y solo atacamos las consecuencias, porque no hablo de no atacar las consecuencias, porque obviamente quienes mueren producto de la violencia también son mis compañeros. A mí se me parte el alma cuando un policía muere por un balazo de alguien que viene en una moto de al lado para sacarle el arma al reglamento. Y pasaron 3 o 4 veces. O los trabajadores de la seguridad privada, o los trabajadores de los comercios muertos de miedo porque puedan matar a una trabajadora en una caja. Pero hay que atacar las causas. No hay ningún país que haya salido de esas circunstancias sin atacar las causas. Y una manera es la educación, pero otra manera también son las políticas compensatorias. No se puede tratar igual al que nada tiene que al que tiene un hogar de privilegio. Ni siquiera estoy diciendo rico, que tiene una biblioteca, que los padres se preocupan por él, que le leen un cuento. ¿Cómo va a ser un padre, por más amor que le tenga al hijo, para leerle un cuento si no sabe leer? ¿Me explico? Y estas cosas, si no nos duele, fíjense, 185 días de clase en educación primaria. 3 días son por paro. 3 días. 7 por advertencia meteorológica. Y vivimos generando cucos con los paros. En realidad habría que preocuparse más por INUMED que por los paros de magisterio, ¿verdad? Pero si se mirás la escala esa, sobre 185 días en los contextos favorables, más de 170 días por año. En los contextos críticos por debajo de 155. Y esta brecha, ¿vos creés que son paros de maestros? No, solo 3 paros de maestros. Esta brecha es que se le inundó la cañada, que tiene que cuidar a un hermano menor, que los padres no le estimulan la ida a la escuela, que tienen dificultades para llegar al lugar. Y estos temas, ¿por qué no los hablamos con este dolor? Porque no son nuestros hijos. Exacto. Tampoco los nuestros, estoy hablando de los hijos de los trabajadores. Nosotros los llevamos a la escuela pública, a la manito, los dejamos en la escuela con su merienda. Cuando el niño llega, hacemos los deberes, interactuamos. Y esos niños pueden llegar a nivel universitario, incluso muchos hijos nuestros han llegado a ser doctorados, o, bueno, no de mi edad, pero de otras edades. Pero ¿esto qué requirió? Amor y conocimiento y ganas de que nuestros hijos se superen en relación a nosotros. Ahora, no, lo que hacemos es acotar las cosas, es decir, en nombre de la seguridad limitemos las libertades. Ahora bien, yo ya he visto, en nombre de la seguridad, limitar las libertades en otras partes del continente y pobres países, ¿no? ahora Yo bien. vi hablar de Chile, las maravillas del mundo. Bueno. Chile hace 90 días que está en una explosión social que nadie quiere explicarse porque nadie tiene ganas de explicarse. Porque si se explica la brecha social chilena, enseguida se explica la explosión social. Sin Pereira. embargo, como han pintado ese país como la 6ª maravilla del mundo, resulta que tener macroeconomías saludables no implica tener países integrados. Bueno, y los países integrados son aquellos que tienen menos brecha entre ricos y pobres. Y si alguien tiene para gastar por 15 o 20 generaciones y otro tiene $1 por día, créame que el que tiene $1 por día no se siente feliz de vivir en una sociedad como esta. Pereira, usted se puso a filosofar, lo digo con todo respeto, es decir, sí, parte de la vida. Sí, me parece bien, o en todo caso, pero... Pero con datos, ¿eh?
Claro, estadísticos de primaria. Yo trabajé 30 años, sí, lo tengo 25 clarísimo, clarísimo. Y además, a mí me importa tanto, bueno, también me importa mucho la educación pública y tengo claro que desde mi visión ese fue un daño que generó la dictadura en nuestro país y no hay que irse, no es que me vaya muy lejos, sino que a raíz de la dictadura la gente sacó los hijos de las escuelas por un tema de seguridad y nunca volvieron. Entonces, los hijos que quedaron en la escuela pública no son los hijos de los trabajadores, porque aunque fuera unos pesos en la casa de muchos trabajadores, lo gastaban en un colegio. Y entonces, cuando todo eso pasó, esas escuelas quedaron desnutridas de un público que podía ser un público participativo y formativo y se acabó la heterogeneidad. Entonces, usted mira en el Parlamento, ahora. pero ¿sabe por qué? Porque usted mira en el Parlamento o mira en el Consejo de Ministros y ninguno de los parlamentarios manda a sus hijos a la escuela pública. Y ninguno de los ministros manda a sus hijos a la escuela pública. Y ellos fueron a la escuela pública. Con una escuelita cerquita de la cancha de Goe, para mencionarlo al pasar, simplemente la escuelita México, digamos... Yo estoy hablando en serio. Yo también. Iban los hijos de los empresarios del barrio. Claro. Iban los hijos de los trabajadores del barrio, no hace tanto tiempo, en el 70, pero todo eso se terminó. Y en este país, como lo dicen muchos televidentes, votamos un cambio. Y quienes sienten que votaron un cambio, votaron un gobierno que no respalda esa manera de ver. Sí. Y que usted, como yo y como todos, está dispuesto a escuchar y respetar lo que dicen las urnas. Por supuesto. Bien. ¿Y entonces qué? Sí, lo que dice la palabra de las urnas no es la palabra de Dios, es la palabra de las urnas. Hay un gobernante legítimo para ejercer su derecho y yo el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la movilización y el derecho a lo que la Constitución manda. Si una ley creo que va a perjudicar los intereses de la clase a la que pertenezco, los instrumentos legales y constitucionales, las movilizaciones legales y constitucionales garantizadas por el artículo 57 de la ley para defender a los más débiles. Y siempre está en disputa esa mayoría, siempre. Si no, usted tendría que decir, durante estos 5 años la oposición del Partido Nacional, de un solo Uruguay, no legitimó al gobierno del Frente Amplio, que fue electo por mayorías absolutas. Sin embargo, se pudo expresar un solo Uruguay, se pudo expresar las cámaras empresariales, objetaron la ley en la OIT a pesar de tener la legislación más avanzada de América Latina en materia de relaciones laborales. Y se hizo lo pueden hacer porque es un país de libertades. Pero la objeción... Esas libertades se las hay que garantizárselas a un solo Uruguay y a mí. Porque si no, ¿cómo es? La garantía de la libertad es para un sector de la sociedad, el más pudiente y el menos pudiente no tiene derecho a expresarse. Vamos, nos vamos a expresar todos de 1000 maneras. Y no hay decreto que prohíba... La dictadura demostró algo, ni la dictadura, a fuerza de armas, rigor, muerte, desaparición, pudo silenciar la sociedad, ¿no? Déjeme detenerme en un tema que hoy está haciendo noticia y que es el encuentro con el ministro designado de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por ejemplo, la gente del sector lácteo. Que ellos plantean que nuestro país pueda, una vez más, es un histórico planteo de por lo menos 4 años hacia acá, que nuestro país como Estado pueda hacerse cargo de la deuda que se generó con el gobierno venezolano que nunca ha podido honrar el gobierno venezolano. ¿Ahí qué pasó con el PIT-CNT? ¿No ayudó a toda la gente del sector lácteo? El PIT-CNT no gobierna Venezuela. Esto no, es una, lo tengo clarísimo, pero a la hora de lograr que este gobierno ayudara de esa manera a los productores lácteos, porque quizás ese haya sido un cuello de botella para las elecciones. El PIT-CNT no ayudó a los trabajadores de la leche, no le pidieron ayuda, no se sienten afiliados o representados. Si usted conversa con los trabajadores de la leche, sí, con los trabajadores de la industria láctea, sí, pierda cuidado que se sientan representados por el PIT-CNT. Bien. Ni lo dude un minuto. Pierda cuidado que no faltamos ni una vez. Pero si habla con las empresas de la industria láctea, pierda cuidado que ni una vez le dijimos que no a una reunión ni de productores ni de industriales de la industria láctea. O sea, nuestro accionar habla con nosotros somos ideologizados. Nunca negamos eso. Si a mí me dijeran ustedes como periodistas, ¿usted renguea para la izquierda? Sí, pero recontra para la izquierda. No lo dudo un solo minuto de mi vida, no he sido otra cosa que un militante de la izquierda. Resulta que le decís a alguien que renguea para la derecha y se ofende 3 meses. El problema es que renguea para la derecha.
¿Me explico? Pereira. Yo no me puedo enojar de lo que soy, de mis pertenencias. ¿Me entiende? Sí lo entiendo. Yo soy formado en una central donde estaban los anarcosindicalistas, marxistas-leninistas, izquierdas cristianas, wilsonistas, la izquierda ballista. ¿Y a usted qué le da toda esa confusión? A mí me da izquierda. Bueno, pero... Sí, después le digo, del otro lado está... La sociedad necesita diálogos también. Sí, pero no es que no dialogue. Yo parto de la base que nosotros vivimos en una casa común. Y hay algunos mandatos que la sociedad está pidiendo, me parece. Sí, de acuerdo. Yo lo que le digo es, la sociedad garante derechos. El derecho a gobernar del gobierno electo, el derecho a demandar de los sindicalistas. Si los sindicalistas no demandáramos porque ganó una fuerza distinta a la nuestra, ¿cuál sería la tarea nuestra en la sociedad? Mirar el país como si fuéramos turistas. Yo no soy turista en este país. Yo quiero cambiar la sociedad de este país. Podré demorar mucho tiempo. Yo sé que es un largo camino y que no va a terminar con el fin de mi vida. Muy por el contrario. Ahora, tengo que hacer lo posible para que las nuevas generaciones vivan en libertad. Y yo parto de la base que hoy casi en la ciudad de Montevideo no se puede caminar sin que una cámara no te esté filmando. ¿Esa es la sociedad que quisimos construir? Hay mucha gente que le va a decir que sí. Yo no, pero bueno, yo no. Sí. Yo entiendo pero que usted lo sabe también. Pero sabe sí. que hay mucha gente que le va a decir que sí. Pero el problema y que quiere un semáforo en cada esquina pero y que quiere que alguien cámaras. Diga que sí. Lo que digo que en el nombre de la seguridad perdimos la libertad. Bueno, pero eso es filosófico y no, no es vital. Vida, Cuando la gente se siente en riesgo, cuando la gente es tiene miedo, dice, yo quiero una cámara. Es que cuando perdés la libertad, perdés la vitalidad, perdés la creatividad, perdés la capacidad de ser nación. Usted Entonces, tiene algo de Pope, lo sabe, ¿no? No, yo parto de Mire esta que no base, tengo tiempo. Pero parto de esta base. Usted va a tener una sociedad más democrática en la medida que la gente acceda al teatro, al cine, a la música, a la lectura, a la literatura. Y si la gente a lo que hace son a campeones de marca, y bueno, tendremos una sociedad de gente mejor vestida, pero no más educada, ni más culta, ni más formada, ni más integrada. ¿Qué dice el queremos PIT-CNT? para nuestros hijos? Yo quiero que lean. Prefiero que tengan 20 libros y un solo pantalón. O comprarme la ropa en la feria. Prefiero. Entiendo que haya otra gente que prefiera otra cosa. No es que yo entre en polémica con el mundo completo, porque además no tengo esa energía. Tengo ya 54 años, ya tengo menos energía que a los 30, pero estoy dispuesto hasta el último día de mi vida a pelear por las ideas que yo sostengo. ¿Eso significa imponer? No. Yo vivo en una casa común que se llama Uruguay. Dentro de la cancha del Uruguay democrático vale todo. Fuera de la cancha del Uruguay democrático para mí no vale nada. O sea, no vale romper la casa común. Y esto es, no vale romper los canales de diálogo, no vale romper las negociaciones, no vale romper la movilización, no vale romper el derecho a la huelga, no vale romper el derecho a la libertad de expresión. No son pedacitos de las libertades los que se defienden, se defiende la totalidad de la libertad. Me quedé sin tiempo. Y yo que le quería preguntar, ¿qué decía? Le ganó a Trubil por 20. 17 puntos. Trajimos 2 extranjeros formidables. Tiene como un discurso por abajo. Es como que tiene una napa. Claro, ¿usted conoce el barrio? Claro. Usted tiene una napa que va por debajo, que fluye por debajo. Argumenta por arriba. No deja ir por abajo, fluye. Y usted ya está con la camiseta, está con los colores. ¿Usted vio esa comunidad? No quiero ver nada. Quiero que me conteste. ¿El Estado uruguayo debe hacerse cargo de la deuda con Venezuela y después se verá cómo se la cobra Venezuela? Yo parto de la base que no parta, sea breve. No puedo ser breve. Si no, prefiero no contestar. Porque si yo contesto algo incompleto, mañana me aparece Bueno, achique. No puedo contestarle. Sí, conteste, brevemente. Creo que cuando los empresarios uruguayos hicieron comercio con los venezolanos, ganaron mucho dinero. Ajá. La rentabilidad que había en exportar a Venezuela, pues todos nos hacemos los santos ahora. Después vinieron las dificultades. Ajá. El Estado uruguayo tiene que contribuir a que el Estado venezolano pague, pero el que corre el riesgo siempre es el que invierte, siempre es el que invierte. Cuando cobran, no es que vayan al Estado a darle una parte de su rentabilidad. Pero estamos hablando de una cooperativa. Hay 24.000 millones. Estamos hablando de una cooperativa. Pero capaz que hay que atender caso por caso. Pero hay 24.000 millones de dólares de uruguayos en el exterior del país. ¿Usted qué se cree que se hicieron haciendo malabares en los semáforos? Pues riqueza nacional colocada en el exterior del país. ¿Y esa riqueza cuándo se construyó? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Porque finalmente cuestionamos las ocupaciones de trabajo. Pero los que no pagan los salarios de los que recogen las naranjas en Salto, a Caputo, ¿quién los cuestiona? Afripur, que revisaba a las mujeres al ingreso al trabajo de forma indecente.
¿Quién lo cuestionaba? El movimiento sindical. Gracias, y todos Pereira. los demás guardan porque tiene que salir la publicidad Caputo y yo qué sé qué. Ahora no tendrá plata para pagar publicidad. Pero lo que le digo es... Y parece que Fripuro está con otros problemitas. Sí, pero no dejó de ser una barbarie. ¿Me Gracias entiende? por haber venido. Y si quiere le denuncio todas las barbaries actuales. Pero me tiene que invitar a otro programa. Prometido. Prometido. Agendado. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y vamos a recibir a Eduardo Botinelli, que es sociólogo y director de la consultora Factum, sobre la corrida a la Intendencia de Montevideo. Ya venimos.